Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar la pantalla, por favor? Buenas noches, Miss. Sí, ya. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas noches, Recordando, Miss. buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del Buenas día de hoy. noches, Miss. Buenas noches con todos, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema anterior. Miss, la clase pasada fue de la variedad de idiomas del multilingüismo. Muy bien. La clase pasada hemos visto o hemos hablado sobre el multilingüismo, ¿verdad? Ahora, al hablar del multilingüismo, hemos dicho que se va a clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? En lenguas amerindias y lenguas no amerindias. A ver, ¿quién recuerda? ¿En qué nos basamos o qué nos referimos, sí, con el multilingüismo, el cual se va a impartir o se va a caracterizar en dos grupos? ¿Cómo se les denomina esos dos grupos? En lenguas amerindias y lenguas no amerindias, Miss. Muy bien, se van a clasificar en lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Cuando decimos que estamos haciendo uso de las lenguas amerindias, Cuando lo hablamos. cuando lo hablamos, ¿será? Cuando estamos en el lugar, Miss, del habla, o sea, donde hablan sus idiomas. Va por ahí, está cerca la definición, pero no es ello. Esta lengua, Miss, existe aquí en el Perú antes de que llegaran los españoles y se utiliza en la región selva también. Ya. A ver. A ver, cuando nosotros hablamos del multilingüismo, vamos a decir, como bien mencionan ustedes, que se clasifica en dos grupos, ¿no? En lenguas amerindias y lenguas ame, no amerindias, ¿cierto? Vamos a denominar y decir que tenemos
el uso, o mejor dicho, se clasifica en lenguas amerindias cuando nos vamos a referir, ¿sí? Cuando nos vamos a referir a los elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando son lenguas habladas en nuestro Perú, en nuestra región. Ahí estamos haciendo uso de las lenguas amerindias, ¿ya? Ahí estamos haciendo uso de las lenguas amerindias cuando nos referimos a las lenguas sujetas, ¿sí? Que hayan nacido en un determinado país o región, ¿no? Y lenguas no amerindias son aquellas que no pertenecen a nuestro territorio, ¿no? Ahora, dentro de las lenguas amerindias, ¿qué tipo tenemos? El quechua y la aymara. Muy bien, ahí. La lengua de los shipibos. El Ujú, inglés y el francés, Miss. muy bien, a ver, ahí vamos a invadir tres familias, ¿no? No, el inglés y el francés no forman parte de las lenguas amerindias. A ver, ahí vamos a tener a dos familias, ¿sí? A dos familias de las lenguas amerindias, ¿sí? A la familia del quechua y a la familia de la selva o del Amazonas. Dentro de la familia del quechua, ¿a quiénes tenemos? ¿A quiénes tenemos, chicos? En la familia del quechua vamos a tener a la aymara y al jácaro. En la Amazonía vamos a tener a más de 17 familias. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de lenguas? Lenguas en nuestro territorio peruano, de lenguas La selva. amerindias. En La la selva. selva. En la selva, Exacto, en la selva. exacto. Y En las Amazonas, lenguas no amerindias ya, exacto. Las lenguas no amerindias ya son las lenguas que han ido apareciendo a través del tiempo debido a varios factores, ¿no? Debido a la Amazonía, debido a las migraciones, ¿sí? Debido a ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, el multilingüismo, ¿por qué se da? Porque hay diferentes formas de lenguas, diferentes lenguas. Ya, pero ¿por qué habrá varias lenguas? Y se da entre las conversaciones, pues, de cada región. A ver, la variedad de lenguas se va a dar, ¿sí? Por la pluriculturalidad del Perú, porque el Perú es un país pluricultural. Pluricultural. Es un país pluricultural, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a raíz de que hay varias culturas,
Es por ello que van a aparecer estas corrientes literarias, ¿ya? O Literarias. mejor digo, claro, estas lenguas, ¿no? Este movimiento esta variedad de lenguas, ¿ya? Debido a la variedad de culturas, porque cada cultura, según la historia, lo predomina o lo denota como la cantidad de eh, idiomas que vayan apareciendo, ¿cierto? Cierto. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Tus dudas sobre ese tema? No hay, creo yo, ¿verdad? No, Miss. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con un tema muy importante referente a la clase del día de hoy, que va a ser el sustantivo. ¿Alguna vez han escuchado sobre esta terminología, este término sobre el sustantivo? Sí, hemos escuchado de sustantivo que hay sustantivo común, sustantivo abstracto. Ujú. Hay una gran variedad de sustantivos, ¿no? Que se van a clasificar por su extensión, por su cantidad, por su importancia, por su composición, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy qué es un sustantivo. A ver, vamos a ver. Primero, al sustantivo lo vamos a conocer también como nombre, ¿ya? Es nombre o sustantivo, ¿no? Que va a definirse en base a 3 criterios: formal, funcional y semántico. En base a la definición formal decimos que va a estar clasificado según su forma o estructura. A nivel funcional, van a ser según las funciones que ejerce dentro del sintagma o la oración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué función cumple dentro de la oración? Y a nivel semántico es según su significado. Su clasificación, sí, va a estar sujeto, por ejemplo, a sustantivos contables, no contables, numerables o plurales, individuales, colectivos, abstractos y concretos. Hablamos de sustantivos contables y no contables, ¿sí? Estos se van a clasificar según su materia, ¿no? Sustancia. Se puede contabilizar y qué sustantivos yo no puedo contabilizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los sustantivos contables o numerables e indefinidos, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Tengo 2 libros. Los libros es un sustantivo que yo puedo contabilizar. Sí, sustantivo contable, sino contables, claro, que puede contar. El libro yo lo puedo contabilizar, ¿no? Yo puedo enumerar qué cantidad de objeto tengo yo. Puedo decir pocos árboles, y si yo digo pocos árboles, yo puedo contabilizar la cantidad de árboles. Claro, sí. Claro, cierto. Yo puedo contabilizar. Entonces, los sustantivos contables son todos aquellos que se puedan contabilizar, que se puedan contar, ¿sí? Mientras que los sustantivos no contables van a ser aquellos sustantivos que yo no puedo contabilizar. Si yo te digo, hay muchos árboles, esa cantidad de árboles yo puedo contabilizarlo, ¿cierto? Pero si yo te digo, hay mucho arroz, ¿tú podrás contabilizar cuánto de arroz tienes? No, no se puede contar. No puedo contar, ¿cierto? Yo no puedo contar. Claro, es Me como va a si también pasar mucha arena, no se puede contar. exacto. Pero si yo te digo, tengo muchas casas,
¿Puedo contabilizar cuántas casas tengo? Claro, sí. Claro, sí, pero yo no puedo contabilizar cuánto de arena tengo. Hay mucha arena. Ya, si hay mucha, ¿cuántos hay? Claro, ¿A qué te refieres con mucha? No puedo, ¿cierto? Entonces ahí sería un claro. sustantivo incontable o llamada también. Incontable, como ¿No? muchas No, estrellas también. exacto. ¿No? Yo puedo decir muchas estrellas, pero me voy a pasar la vida entera contando la cantidad de estrellas que hay, ¿cierto? O, por Claro, ejemplo, mucho veo, cabello, Miss. exacto, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre sustantivos contables y sustantivos no contables, ¿sí? Ahora, cuando digo que tengo un sustantivo enumerable, a ver, cuando pluralizamos un sustantivo, por ejemplo, libro, yo lo pluralizo, son libros. También los podemos cuantificar con un numeral, por ejemplo, con un adjetivo numeral. Por ejemplo, tengo 3 libros, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, si yo digo tenemos celos de alguien o muchas ganas de hacer algo, ¿puedo yo contabilizar? No, Miss. No, ¿cierto? Entonces, algunos términos va a ser posible individualizarlo, ¿no? Por ejemplo, los modales, los apuros, las estribaciones o las relaciones públicas, yo las puedo individualizar. Es por ello que va a aparecer los famosos sustantivos individuales y los sustantivos colectivos, ¿no? Esta oposición se va a establecer entre las nociones que se perciben como entidades simples, ¿no? Por ejemplo, soldado. Cuando yo digo, ese soldado es eh, muy guerrero, por ejemplo. Entonces, ahí soldado. ¿De cuántos soldados estoy hablando? De uno. De un solo soldado, ¿cierto? De una sola persona. Y si yo te digo, por ejemplo, en mi tierra hay muchos árboles, te estoy hablando, o hay un árbol muy importante, te estoy hablando de un sustantivo individual o no, No. ¿no? Porque dice muchos árboles, Miss. Ya. No, no, no. Cuando yo te digo hay un árbol muy importante. Ah, ya, ya, ya. Claro, de uno. Ah, exacto. ¿Cierto? Entonces, ahí estoy hablando de un sustantivo individual, que quiere decir a un solo término. A diferencia que cuando sí te digo, por ejemplo, yo vi en el ejército, o por ejemplo, vi a un ejército, por ejemplo. Si yo te digo, si yo vi a un ejército, te estoy hablando de una sola persona o de un grupo de personas, de soldados, De un grupo de soldados. de un grupo de soldados. Ya, esa es la diferencia entre sustantivo individual y sustantivo colectivo. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Sí? Ahora, o cuando yo te digo, en la tierra de mi madre hay mucho arboleda, por ejemplo. ¿De qué te estoy hablando? ¿De un solo árbol? No, Miss, de De muchos. varios. De muchos, porque Sí, es una arboleda, es algo, cantidad. de varios árboles. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre sustantivo colectivo y sustantivo individual. Hago referencia a árbol, ¿sí? Estoy hablando de sustantivo individual. Y arboleda es un conjunto de árboles, que ya sería sustantivo colectivo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, encuentro diferencia entre sustantivos abstractos y concretos. El sustantivo abstracto, ¿sí? Son aquellos que no se perciben como objetos físicos, mejor dicho, referencia a los sentimientos,
sentimientos y el pensamiento. Por ejemplo, la verdad, la belleza son sustantivos abstractos, ¿no? A las que designan entidades materiales ya los concretos. Entonces, ¿qué quiere decir? Abstracto, todo aquello que no sea físico, que yo no pueda tocar. Concreto es todo aquello que yo puedo tocar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, mi belleza es perfecta, estoy usando un sustantivo abstracto o un sustantivo concreto. Concreto. Concreto, yo a mi belleza la puedo tocar. Físicamente. ¿Puedo tocar una belleza? Es que viéndolo de una forma, bueno, personal, uno puede tocarse, ¿no? Pero si lo ve en No, un punto de palabra, no, ujú, ¿no? pero lo que tú tocas es tu rostro, no tu belleza. La belleza es algo que Bueno, tú comprensión percibes. lectora. Exacto. La belleza es algo que tú percibes, que tú visualizas, pero que tú no lo puedes tocar. No es algo material. Mientras que los sustantivos concretos sí son, por ejemplo, mi casa fue pintada. Entonces, ¿cuál es mi sustantivo ahí? Taza, Miss. ¿Cuál es? Ta- Casa. Entonces, yo la casa la puedo tocar. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Sustantivos abstractos, sí, son aquellos que no se perciben como objetos físicos, ¿no? Algo palpable, mejor dicho. Mientras que los sustantivos concretos es algo que yo puedo tocar, sentir, ¿ya? Ahora, según el número, ¿sí? Los sustantivos van a clasificarse en dos tipos, sustantivos singulares y sustantivos plurales. Esa es la diferencia entre un sustantivo individual y colectivo. Ya hay que tenerlo bien en claro. Cuando nosotros hablamos de los sustantivos singulares, vamos a hablar de un solo elemento, ¿no? De un solo sustantivo. Si el número de objetos a los que hace referencia el nombre es único. Por ejemplo, en singular, los sustantivos no tienen ningún morfema de número, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi casa es nueva, ¿no? Puedo decir eso. Mi pantalón es nuevo, mi camisa es nueva, mi camisa está sucia, ¿cierto? Entonces, estoy hablando de un sustantivo singular, ¿no? Y sustantivos plurales es cuando yo le agrego es o ese al término final de mi palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Eh, mi mamá tiene varias cocinas, por ejemplo. Hay cocinas, ¿sí? Te habla de muchas cocinas, no te está hablando de un conjunto de cocinas, sino de varias, ¿no? Entonces, es un sustantivo plural. Pero si yo te digo, tengo una resma para entregarle a secretaría, una resma de hojabón para entregarle a secretaría, ¿de qué te estoy hablando? ¿Puedes repetir, Miss? Si yo te digo, tengo una resma de papel bond para entregar a secretaría, ¿te estoy hablando de sustantivo plural o de colectivo? Plural, Miss. ¿Plural? ¿Será plural? Singular, Miss, porque habla de una sola Sería cosa. singular, Miss. Está en Claro, porque singular, habla de una pero resta. resma, Escribir resma, al revés. resma. ¿Qué es Resma, resma? perdón. Ujú. Y resma, ¿qué significa resma? ¿Qué es una Algo que resma? tiene que ver con un paquete.
Res, ¿no? Un paquete, un conjunto de hojas. Sí, De hojas BOM, ¿ya? Es un conjunto de hojas BOM. bon, Entonces, ahí estoy hablando el sustantivo en singular, pero está en forma colectiva. Colectivo. Está en colectivo. Ya no vayan a considerar de que el sustantivo colectivo y plural son lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Sí, chicos? Ok, Miss. ¿Sí? Muy, muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? no, Miss, está bien. No, Miss. Muy bien, entonces seguimos, ¿ya? Entonces es muy importante diferenciar. Muchas veces confunden al sustantivo colectivo con el sustantivo, ¿sí? Plural, y no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Entonces tenemos esa diferencia. A ver, seguimos. Ahora, según su clasificación semántica, vamos a tener, ¿no? Entonces, los que hemos visto, por ejemplo, los sustantivos concretos, los sustantivos abstractos, abstractos de fenómeno, de cualidad, de número, cuantitativos, ¿no? Se clasifican también. Los concretos representan conceptos independientes, ¿no? Son nombres de cosas que pueden percibirse con los sentidos del cuerpo, ¿no? O que imaginamos como realidad. Por ejemplo, esa mesa, ese niño. Son sustantivos concretos. ¿Por qué? Porque yo los puedo percibir. Sustantivos abstractos son aquellos que representan conceptos dependientes, ¿no? Que son inmateriales y designan, por tanto, entidades que no se perciben con los sentidos del cuerpo, sino con quién? Con la mente, como por ejemplo la nación, el engaño, el amor, el odio, la contradicción, la bondad, la virtud, la honradez, ¿no? Son sustantivos abstractos, pero estos a su vez se pueden clasificar, por ejemplo, en abstractos de fenómeno, que van a estar relacionados con sustantivos que designan acciones, estados o sus efectos. Por ejemplo, la lectura, la caminata, ¿no? La caminata estuvo larga, ¿no? Entonces, abstractos de fenómeno, ¿no? Entonces, ¿yo puedo tocar la caminata? No, ¿cierto? Entonces, eso lo percibo con qué? Con la mente, ¿ya? Y de cualidad, ¿no? Por ejemplo, están relacionadas con los adjetivos y designan cualidades o propiedades de los objetos o de los seres, ¿no? Por ejemplo, la belleza, la maldad son sustantivos también, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? Si no aparece calificando o caracterizando un sustantivo, porque si aparece calificando y caracterizando un sustantivo, ¿seguirá siendo sustantivo? Chicos. Miss, disculpe, ¿podría repetir porque se siente cortado mi internet? Les decía, tenemos abstractos de cualidad, por ejemplo, pero si la belleza, la maldad son sustantivos abstractos de cualidad, pero si yo, por ejemplo, te digo, o mejor dicho, estos adjetivos aparecen al lado de un sustantivo,
sustantivo. Si un sustantivo abstracto está al lado de un sustantivo, si sigue siendo sustantivo, dice Miss. Si yo te digo, ajá, si yo te digo, por ejemplo, la niña bella, ahí bella, ¿seguirá siendo sustantivo? Sí, Miss. No creo que siga siendo sustantivo. No, porque bella no se puede tocar. No, pero ahí ya no es sustantivo, pues porque ya aparece un sustantivo. Ya bella es un adjetivo. Ahí cumple la función de ser un adjetivo. Pero si yo te digo, aquella belleza es espeluznante, ahí es sustantivo, ¿no? Claro, porque está hablando de la belleza, Y hace ¿no? Que es una referencia a la palabra común. ahí hace referencia a la ¿Mm? persona, Sí, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Queda claro? Entonces debemos de verificar, ¿sí? En mi oración, ¿ya? Yo debo de verificar en mi oración, porque si identifico mal, ya toda mi identificación estaría mal. Si yo te pongo, la belleza de la niña es muy espeluznante, ahí, por ejemplo, te digo, identifícame si el sustantivo, tú me vas a identificar mal. ¿No es así? claro, Miss. Exacto. ¿No? Entonces hay que ver cuándo sí es adjetivo y cuándo es sustantivo. Cuándo es sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Ujú. Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, consultas? Referente al tema. Muy bien. Ahora, luego tengo los sustantivos abstractos de número o cuantitativos, que son aquellos que van a cuantificar tanto de forma precisa como de forma imprecisa. Por ejemplo, de cantidad, ¿no? Montón. No tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes? Tengo un montón, ¿no? Entonces, es algo diferenciar, no percibir. ¿El montón yo puedo diferenciar? No, ¿no? Y según la unicidad de referencia, ¿no? Tengo sustantivos comunes y sustantivos propios que son los más usados dentro de una oración, ¿no? ¿Qué son los sustantivos comunes? Son aquellos sustantivos que nombran a todas las personas, animales o cosas de la misma clase o especie sin particularizarlo, ¿no? Sin diferenciarlo, donde su significado como hombre, caballo, casa, van a agrupar los objetos que denominan por su característica, ¿no? Sin expresar rasgos distintivos, ¿no? Rasgos que los diferencien. Por eso se consideran sustantivos genéricos, ¿no? Por ejemplo, mi perro es muy inteligente, pero si yo digo, sí, es muy inteligente, estoy especificando, ¿no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Ahí ya no sería un sustantivo común, porque al decir perro es de forma general, ¿no? A un grupo determinado,
¿no? Mientras que si yo digo sí, sí, ya lo estoy diferenciando. Y a ello denominamos sustantivos propios, ¿no? Que son aquellos que distinguen o particularizan a cada individuo de los demás, ¿no? De una misma clase, especie o género. Y se van a aplicar a un solo ser, persona, animal o cosa. Por eso se consideran sustantivos individuales, ¿no? Por ejemplo, no los nombres de las personas o de los países son nombres propios, ¿no? ¿Por qué? Porque se clasifica de una sola unidad, ¿no? Los sustantivos propios, por ejemplo, siempre se van a escribir con letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Ricardo come verduras, ¿cuál es mi sustantivo? Ricardo, Miss. Ricardo, pero ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Propio o común? Propio, Miss. Es propio, ¿ya? Propio. ¿Por qué? Porque lo estoy diferenciando. ¿Me estoy refiriendo a cualquier persona? No, estoy especificando a una en particular, ¿no? Entonces es un sustantivo propio. Mientras que sustantivo común sería cuando yo digo, el niño tiene muchas tareas. Niño es común o propio. ¿Cómo Miss? Común, porque el término niño es como tú denominas a una persona de forma general. ¿Ya? A ello se referencia. Y según tipo de referencia, ¿no? Que son sustantivos individuales. Por ejemplo, los sustantivos individuales son sustantivos que en su forma singular van a nombrar a un solo ser como pluma, árbol o rosa, ¿no? Y designan a un único ser, pero admiten el morfema del plural, ¿no? Designar a más de uno. Entonces yo tengo, por ejemplo, digo, ¿no? En mi casa crecieron muchas rosas. Estoy hablando en plural, pero a la vez estoy haciendo uso de un sustantivo individual, porque estoy hablando de un solo elemento, de un grupo, ¿ya? Y sustantivos colectivos son aquellos sustantivos que se les va a manifestar o van a nombrar a un conjunto de seres determinando un número indeterminado, ¿no? De cosas o seres como por ejemplo plumaje, que es un conjunto de plumas, bosque, que es un conjunto de árboles, rosaleda, que es un conjunto de rosas, muchedumbre, que es un conjunto de personas, gentío, de gente, de personas, bandada, de aves, ¿no? Alameda, ¿no? Entonces es un conjunto de algún tipo de ser, ¿no? De una misma característica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que tiene inherente la idea de pluralidad sin necesitar un morfema que lo exprese. ¿Qué quiere decir? Sin que yo le agregue la S, pues, ¿no? Entonces, pero no en el sentido de uno más de uno, sino en cuanto a conjunto colectivo formado por varias unidades de la misma cosa, decir, nada, ¿ya? A ello hace referencia, ¿sí? Muy bien. Luego tengo los sustantivos simples y los sustantivos compuestos. ¿A qué denomino sustantivos simples? Son aquellos sustantivos que van a estar formados por una sola palabra, por un solo término. Por ejemplo, gato, ¿no? Y los sustantivos compuestos son sustantivos que van a estar formados por dos palabras simples, como por ejemplo, ante ojos, o para rayos, o casca, nueces, o agua ardiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos sustantivos se van a ir formando en base a dos sustantivos simples, ¿no? Dos sustantivos neutros, se podría decir, ¿no? Raíces, ¿no? Y vamos a clasificarlos también según la complejidad morfológica, ¿no? Según su escritura. Por ejemplo, tengo sustantivos primitivos, sustantivos derivados, aumentativos y diminutivos. Todas estas clasificaciones van a estar en base, por ejemplo, a el tema o relacionados al tema de formación de palabra. Sabemos muy bien que cuando vamos a formar una palabra se les puede agregar prefijos y sufijos a cada una de las palabras y así formar nuevas palabras, ¿no? Entonces, a ello se va a referir, ¿no?
Entonces, lo mismo, ¿no? Les decía, por ejemplo, en la clase de formación de palabras, se decía también de que al agregarle prefijos y sufijos a una raíz, estas pueden formar nuevas palabras, ¿no? Pueden formar nuevos adjetivos, nuevos sustantivos, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿A qué denominamos sustantivos primitivos? Son aquellos que sirven de cabeza, ¿no? De serie a una familia, ¿no? Funcionando como raíz de las palabras derivadas, ¿no? Mejor dicho, son sustantivos que existen por sí solos, sin determinación alguna. Por ejemplo, pan, ¿no? Pan es un sustantivo primitivo, porque pan no deriva de ninguna otra. Sustantivos derivados ya es cuando yo le voy a agregar un prefijo o un sufijo a la terminación, ¿no? A la raíz, ¿no? Por ejemplo, panadería. Panadería es una palabra que existe por sí sola o que se ha formado en base a otra. Varias, que se ha formado por otras mis. Se ha formado por otra palabra, ¿no? En base a otra palabra. ¿Qué palabra es? En base a la palabra pan, ¿no? Entonces, por eso es que se forma panadería, ¿no? Entonces, ese sería un sustantivo derivado, porque ahí mi raíz es mi sustantivo pan, al cual le he agregado adería y he formado panadería, ¿no? Luego tengo los sustantivos aumentativos, que son aquellos sustantivos que designan a personas, animales, cosas o fenómenos de gran tamaño, ¿no? Alto, por ejemplo, niñote, perrazo, arbolote, sillota, ruidazo, son sustantivos aumentativos. Y los sustantivos diminutos son aquellos que designan a personas, cosas, animales o fenómenos que se caracterizan por su pequeñez, ¿no? Por ser pequeño, ¿no? O de menor grado de intensidad, como por ejemplo niñita, gatito, manzanita, mesita, viejecita, son sustantivos diminutivos, ¿sí? Muy bien. Luego tengo los sustantivos despectivos, ¿no? Que van a ser o van a designar a personas, animales, cosas y fenómenos que son tratados con desprecio o desdén, ¿no? O vistos como inferiores. Por ejemplo, como cuando digo jovenzuelo, mosquillo, plantucha o libraco, ¿no? Son sustantivos que son manifestados con desprecio, ¿ya? Y sustantivos de gentilicio, ¿no? Los gentilicios son aquellas palabras que designan el lugar o procedencia de la persona. Por ejemplo, puedo decir español, ¿no? Aquel niño español, por ejemplo, ¿no? O el español es muy gentil, por ejemplo, ¿no? O el peruano tiene muchas culturas, ¿no? Entonces, son sustantivos de gentilicios, ¿no? Y patronómicos, ¿no? Que van a derivar de algún nombre propio, ¿no? Por ejemplo, apellidos de origen español que se van a formar originariamente a partir del nombre de pila, ¿no? Normalmente es los que acaban en es, ¿no? Por ejemplo, tenemos Gonzalo González, ¿no? Es un patronómico. O de Fernando Fernández, ¿no? Y los hipocorísticos, que son los sustantivos propios que hacen una abreviación o modificación familiar del nombre, ¿no? Por ejemplo, esos sobrenombres, ¿no? Los famosos sobrenombres son conocidos como los hipocorísticos, ¿no? Que son Francisco, Paco, José y Pepe, ¿no? Entonces son ellos, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que acabo de explicar? No, mis. Muy bien, vamos a ver este pequeño video. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables
o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis sus... Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Referente a la clasificación del sustantivo. ¿O todo claro? Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta actividad de forma individual y van levantando el tiempo para que lo culminen, ¿sí? Y luego participen.
Hola. A ver, empezamos con Tracy. A ver, el primero dice, escribe los siguientes sustantivos en los recuadros convenientes. A ver, personas, sustantivos que representen a personas. ¿Cuáles serán? De ese grupo que está ahí. Mis Carpintero, delfín es animal. policía. Ay, A ver, Tracy. Delfín, mis es animales. No, personas. Primero, personas. ¿Qué sustantivos del grupo forman parte o son sustantivos de personas? Policías, mis. Ya, policías. ¿Cuál más? Enfermera. Enfermera. Muy bien. ¿Cuál más? Panadero. Panadero, ya. ¿No podrás cortarle el círculo y dejarle solamente ahí con tu vestido? ¿Y? O desenfocarlo un poco. Falta uno. Para que no se quede así como un círculo, pues solamente para que se vea como de solo. Y un poquito. Cafetero, mis. ¿Carpintero? Ah, gasfitero, ¿no? Gasfitero, ¿sí? Y por último, ¿cuál más? Hay uno. Cobrador, mis. Cobrador. Muy bien, Tracy. Excelente. Muy bien. A ver, ahora, animales. María. Animales. Ya, ¿Cuáles mis. comprendemos? Delfín, codorniz, Ujú. león, canguro, víbora, nada más. Muy bien, excelente. A ver, Delcy. Frutas. Haz una, Papaya. uno Ya. con mamá, Pera. o si no, modelo, Melocotón. y Fresa. se cumple, pues, o Happy Birthday. Piña. Piña y pa. Papaya. Ya está. Ya lo Papaya. dije. Ajá. Son tres, ¿verdad? Ahora, en objetos. En objetos, ¿qué podría ir? En objetos. Bandera. Ya, bandera, Globo. globo, Rompecabezas. rompecabezas, Bicicleta. bicicleta. Este me se me sienta como, Muy bien. como, ¿qué otra cosa? Sí, muy bien. Ahora dice, subraya los sustantivos en las siguientes oraciones. La casa grande tenía muchos años. ¿Cuál es el sustantivo? La casa. La casa. Casa. Tenemos que ajustarnos a lo La honradez Pausa. dignifica al hombre. Cuando tú tengas tu sueldo, harás de todo. El hombre, el La hombre. honradez. Honradez. El señor Alberto Con Andrade. tu super sueldo de contador. Alberto, mis. Alberto Alberto. Andrade. El amigo leal del hombre es el perro. El perro. El perro, el Perro. 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 Y hombre también. Anita llevó el rebaño al campo. Anita, rebaño, mis. Anita. Muy bien. Exacto. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí?
No, Miss. No, Muy Miss. bien, chicos, ya que no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.